Continuamos el tema de dinámica del sólido, de dinámica de mecanismos por métodos numéricos, recordando donde habíamos dejado la última clase, que era en el apartado de fuerzas exteriores. Habíamos visto cómo introducir las fuerzas exteriores puntuales mediante un pequeño boceto en donde tenemos un elemento, una fuerza puntual, F, que actúa en una partícula P. Si queremos calcular el trabajo virtual producido en un desplazamiento virtual, damos un desplazamiento virtual, delta de R, y el trabajo virtual producido por la fuerza F es el producto escalar de desplazamiento virtual por fuerza. Introducíamos en este punto la relación que hay entre el desplazamiento virtual de un punto y el desplazamiento virtual medido por medio de las coordenadas naturales de los puntos I y J, que como recordábamos estaban agrupadas dentro del vector Q sub B. Recordamos que R era una matriz T sub P multiplicado por Q sub B. Por tanto, el desplazamiento virtual de R era T sub P por delta de Q sub B, esto lo introducíamos aquí dentro y terminábamos con este producto en donde a T sub P transpuesta por F lo llamábamos fuerza generalizada, Q sub F. Y esta fuerza generalizada es un vector de 4 por 1 que físicamente representa la distribución de esta fuerza F a las coordenadas cartesianas de los puntos I y J. Vimos también un pequeño ejemplo en donde estudiábamos, por una parte, cómo obtener el producto de T sub P transpuesta por F, es decir, la fuerza generalizada, y también de cómo ensamblar el vector de fuerzas exteriores. Continuamos viendo dos cuestiones muy rápidas. Dentro de las fuerzas exteriores tenemos también actuadores lineales y actuadores angulares. El caso de los actuadores lineales lo vemos brevísimamente por medio de un ejemplo. Es el que nos encontramos, por ejemplo, cuando la fuerza la introducimos por medio de un actuador lineal, entre dos puntos cualesquiera de un sólido. Aquí, por ejemplo, la fuerza del actuador se produce entre el punto A y el punto 2. Como es una fuerza que va a ir cambiando en función de la posición del punto 2, esta fuerza F que introduce el actuador, la forma más sencilla de tener en cuenta el trabajo virtual producido por esta fuerza es introduciendo una variable relativa, a la que llamamos S. Si tenemos la variable S explícitamente definida, calcular el trabajo virtual es particularmente sencillo. En este caso, el trabajo virtual producido por la fuerza F pues es directamente F por delta de S. Por lo tanto, F es directamente nuestra fuerza generalizada. Fíjense que habíamos llamado fuerza generalizada a aquello que multiplica al desplazamiento virtual de nuestras incógnitas. Si S es una incógnita, F va directamente multiplicado al desplazamiento virtual de nuestras incógnitas. Por tanto, tiene un sentido de fuerza generalizada. Directamente la fuerza generalizada no hay que distribuirla a los puntos, porque se puede asignar toda ella a la variable relativa. Lo vamos a ver ahora mediante un ejemplo. Y para terminar, tenemos los actuadores angulares. Bien, es el caso representado de forma muy sencilla en el que aplicamos un par motor entre dos elementos, uno de los cuales en este caso es fijo, pero no tiene por qué ser fijo. Entonces, parece lógico definir una variable relativa phi, porque de esta forma podemos calcular el trabajo virtual de una forma muy inmediata.
el trabajo virtual producido por el par tau será tau por delta de phi. Como delta de phi es también una de nuestras variables, entonces tau también tiene un sentido de fuerza generalizada. Bueno, pues completamos con un pequeño ejemplo de calcular las fuerzas, el vector de fuerzas generalizadas de un mecanismo. Sí, tenemos el siguiente mecanismo. Un mecanismo, biela-manivela, en el que actúan las siguientes fuerzas. Un par tau, una fuerza resistente F, y además actúa el peso en el centro de los pesos en el centro de gravedad de cada barra. Aquí tenemos un peso mg y aquí otro peso mg. Vamos a suponer que la manivela y la biela son las dos de la misma masa, m. Bueno, por tanto tenemos 4 fuerzas exteriores y se trata de obtener la fuerza generalizada completa de este mecanismo. Bien, pues para calcular, vamos calculando la fuerza generalizada correspondiente a cada una de las fuerzas que nos aparecen por aquí. Empezamos, por ejemplo, por la derecha. Entonces decimos, a ver, ¿cuál es la fuerza generalizada? Q sub F. Bien, la fuerza generalizada Q sub F será T sub P traspuesta por la fuerza F entendida como vector. Bien, se me ha olvidado aquí, deberíamos de poner la modelización, si este es el punto 1, punto 2, este es A, y añadiríamos además la variable relativa phi. Por lo tanto, nuestro vector de variables Q sería x1, y sub 1, x2, y sub 2, phi. Y la variable phi tiene todo el sentido porque nos aparece un par. Precisamente porque aparece un par, vamos a incluir la variable phi. Bien, T sub P traspuesta por F. ¿Cómo es T sub P traspuesta? Bueno, pues recordamos que T sub P traspuesta es una matriz de 2 por 4, por lo tanto T sub P traspuesta es de 4 por 2. ¿Cuánto vale F? Pues F es esta fuerza entendida como vector, pues será F0, porque es horizontal, apunta a la derecha, por tanto F positiva y la coordenada Y es 0. Bien, recordamos que esta matriz ¿de qué depende? Depende de las coordenadas xp super e y p super e, y aparte aparece la longitud, por tanto aparece ahí un sistema de referencia local. Bueno, ya vimos que este sistema de referencia local pues se obtiene extrayendo el elemento correspondiente. Tenemos aquí el punto 1 y el punto 2. Hemos extraído porque esta es una fuerza que está aplicada en un punto de este elemento. Extraemos el elemento. Definimos el sistema de referencia local, que se define poniendo el origen en un punto cualquiera y el eje X apunta hacia el otro punto. Este es X sub E, esto es Y sub E. ¿Dónde está el punto P? Pues naturalmente lo tenemos aquí. El punto P coincide con el punto 2, porque es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, si tenemos esto, xp super E vale, ¿cuánto? Pues L12. IP super E, ¿cuánto es? IP super E vale 0. Las coordenadas del punto P en el sistema de referencia local valen
L1, 2, 0. Muy bien, pues con esto sustituimos aquí arriba, que no lo tengo hecho. ¿Y qué resulta? Pues no hace falta tener una gran visión para ver que esto va a salir 0, 0, F, 0. Lo hacen ustedes por su cuenta, pero ¿qué es lo que va a salir? Si la matriz T sub P está distribuyendo la fuerza F a los puntos 1 y 2, y directamente la fuerza F ya está aplicada en el punto 2, pues la distribución que nos va a hacer va a ser la lógica, F0. Háganlo ustedes por su cuenta y verán que esto es lo que resulta. ¿Cuáles son los índices de fila y columna? Pues aquí tendremos 1 y aquí tendremos 2. Los índices de fila en este caso, porque son los dos puntos que intervienen en nuestro elemento. Por tanto, este es el vector de fuerza generalizada correspondiente a la primera fuerza F. Seguimos. QMG, la fuerza generalizada correspondiente al elemento 1, 2. Lo ponemos así, de esta forma. ¿Cómo es? Omito, ya lo hicimos el otro día, omito el desarrollo de nuevo y sabemos cómo se distribuye un peso que está aplicado en un elemento. Esto, el resultado es 0 menos mg medios, 0 menos mg medios. Y nos remitimos al ejemplo del último día. Índices, pues tendremos también punto 1, punto 2. Siguiente fuerza generalizada será fuerza generalizada del peso del elemento A1. Tendrá la misma forma, porque es el mismo peso mg en un elemento, pues será 0 menos mg medios, 0 menos mg medios, con índices A1. Y por último, tenemos el par tau, cuya fuerza generalizada será Q sub tau, pues será precisamente tau directamente. ¿Con qué índice? Pues el índice, pues justamente tau, que es nuestra variable, ¿no? Perdón, índice phi, quiero decir aquí, phi. 1 significa x sub 1 y sub 1, pues phi significa el lugar ocupado por el ángulo phi, mismo que estamos poniendo ahí. Bien, último paso, ya hemos puesto aquí las cuatro fuerzas generalizadas correspondientes a cada una de las fuerzas exteriores que actúan ahí, los dos pesos, el par y la fuerza resistente. Finalmente, tenemos que ensamblar. El vector completo de fuerzas generalizadas es un vector que tiene tantas variables como coordenadas dependientes. Por tanto, va a ser de 5 por 1. Bien, pues lo colocamos aquí. Tendrá, por lo tanto, índices 1 para el punto 1, 2 para el punto 2 y phi para el ángulo phi. Y ahora sencillamente ensamblamos. ¿Qué fuerzas generalizadas tienen aquí algo que ensamblar en el punto 1? La primera solo tiene ceros. La segunda tiene menos mg medios. Esta vuelve a tener aquí 0 menos mg medios. Y la cuarta nada. Por lo tanto, ponemos aquí 0 menos mg medios menos mg medios. Para que se vea que es producto de sumar dos fuerzas generalizadas. Punto 2. ¿Quién aporta? Bueno, pues en el punto 2 aporta la primera fuerza generalizada F0. Y aquí tenemos 0 menos mg medios. Por lo tanto, será F menos mg medios. Y por último, tenemos en la posición correspondiente al ángulo phi, pues tenemos tau directamente. Bueno, pues aquí colocamos tau. Bien, pues ese es nuestro vector de fuerzas generalizadas, en donde hemos asignado a cada una de nuestras coordenadas una fuerza exterior. Hemos ido superponiendo todas las fuerzas exteriores sobre el correspondiente vector de fuerzas generalizadas. Y estas fuerzas
son las que representan el efecto de tau, mg y f sobre nuestro mecanismo. Bueno, pues por lo tanto, siguiendo un proceso de ensamblado muy similar al que usamos en la matriz de masas, es como obtenemos también el vector de fuerzas generalizadas. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues vamos a borrar. Ecuaciones del movimiento en coordenadas independientes. En este apartado recogemos lo que hemos visto en la clase anterior sobre trabajo virtual de las fuerzas de inercia y sobre trabajo virtual de las fuerzas exteriores. Sustancialmente tenemos un mecanismo en donde los elementos tienen una determinada distribución de masa y sobre los que actúan un conjunto de fuerzas exteriores. Cuando nosotros damos un desplazamiento virtual a este mecanismo, que lo represento aquí simbólicamente con delta de phi, aunque lógicamente puede tener cualquier número de grados de libertad, cualquier número de elementos, el trabajo virtual producido por las fuerzas exteriores y las fuerzas de inercia, consideradas como superpuestas, es igual a 0. Bien, por tanto, podemos escribir que el trabajo virtual de las fuerzas de inercia más el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual a 0. Resulta que en este capítulo hemos visto cada uno de estos términos por separado. Hemos visto que el trabajo virtual de las fuerzas de inercia lo podíamos escribir como delta de Q traspuesta menos delta de Q traspuesta por M por Q segunda, donde la matriz de masas es esta matriz de N por N que obteníamos ensamblando las matrices de masas de cada elemento. Y el trabajo virtual de las fuerzas exteriores lo podíamos escribir como delta de Q traspuesta por Q mayúscula, que es el vector de fuerzas generalizadas, que obtenemos ensamblando cada uno de los vectores de fuerzas generalizadas de las fuerzas exteriores individuales. Por lo tanto, si escribimos los dos términos juntos, tenemos la ecuación fundamental del teorema de los trabajos virtuales, que establece que el trabajo virtual tiene que ser 0 en un desplazamiento virtual. Bien, podemos cambiar de signo a los dos términos y extraer factor común delta de Q traspuesta. Entonces tendríamos que delta de Q traspuesta multiplicado por MQ segunda menos Q mayúscula es igual a 0.
Bien, tenemos entonces aquí una ecuación en donde se ve claramente el producto de los desplazamientos virtuales por algo que representa las fuerzas de inercia menos algo que representa las fuerzas exteriores es igual a 0. En este momento lo que queremos es eliminar los desplazamientos virtuales. Bueno, pues entonces podríamos pensar, ¿podemos cancelarlos de aquí, estos desplazamientos virtuales, y decir que el paréntesis es 0? No, no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque los desplazamientos virtuales son dependientes. Estos desplazamientos virtuales, al ser dependientes, no nos permite afirmar que el paréntesis sea 0. Lo escribimos aquí. No podemos cancelar delta de Q porque no son independientes. Que no son independientes es algo, vamos, bastante simple de ver. Precisamente las coordenadas Q son dependientes, es decir, que hay una serie de relaciones entre ellas. Por tanto, que delta de Q no son dependientes, claro, están relacionadas por las ecuaciones de restricción de sólido rígido, las de par, etc. Bueno, la dependencia es una cuestión. Que de ahí se deduzca que no podemos eliminar esto, vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Vamos a tratar de mostrar que efectivamente no podemos cancelarlo. Y para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo, un pequeño inciso que nos va a servir para demostrar esta afirmación. Vamos a plantear un microejemplo que consiste en lo siguiente. Muy bien, llamemos Q sea un vector compuesto por dos coordenadas, el más pequeño que podemos concebir, X, Y. M, pensemos que es una matriz pues de 2 por 2, que puede ser, por ejemplo, 2, 1, 1, 2. Lo que represente esto físicamente no nos importa mucho, simplemente vamos a darle valores. Esto representará pues, el movimiento de un sistema mecánico. El vector Q, pues vamos a pensar que es, por ejemplo, 1, 1, por darle un valor cualquiera. Y por último, puesto que las coordenadas X y Y son dependientes, vamos a plantear una relación entre ellas. Por ejemplo, que Y es igual a 2X. Esto es lo que tenemos entre manos. Sustancialmente esto captura todo lo que tenemos en nuestro problema. Una matriz de masas, simétrica, un vector de fuerzas exteriores, con el sentido que tenga, unas coordenadas dependientes y una ecuación de restricción, en donde Y menos 2X tiene que ser igual a 0. Bien, de acuerdo con esto, la ecuación de trabajos virtuales establecería lo siguiente. Diría que delta de X, delta de Y, multiplicado por, paréntesis, 2, 1, 1, 2, por X segunda, Y segunda, menos, paréntesis, corchetes, 1, 1, tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces la pregunta que nos seguimos haciendo es la misma. ¿Puedo yo cancelar delta X, delta Y y decir que el paréntesis tiene que ser igual a 0? Bueno, vamos a darle la vuelta. Voy a tratar de encontrar un paréntesis que sea distinto de 0, que haga que todo este producto sea 0, con lo cual demostraré que eso es imposible, o sea, que la afirmación es cierta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, sencillamente sigo desplegando esto, delta de X, delta Y, multiplicado por un vector que será 2X segunda, más Y segunda, menos 1. Y por último, pues tendremos aquí X segunda más 2Y segunda menos 1. Igual a 0. Bien. A este primer término que tenemos aquí encima lo voy a llamar A. Y a este segundo término lo voy a llamar B. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como A por delta de X más B por delta de Y, igual a 0.
Bien, pero resulta también que delta i lo puedo escribir como 2 por delta de x, puesto que i es igual a 2x, delta de i es igual a 2 delta de x. Por lo tanto, esto a su vez se puede escribir como a delta de x más b más 2b delta de x. Delta de x igual a 0. Bien, si yo continúo y saco factor común delta de x, tendré que a más 2b por delta de x es igual a 0. Bueno, y yo digo, ¿y qué ocurre si a es igual a menos 2b? Bueno, resulta que si a es igual a menos 2b, entonces este término va a ser 0 independientemente de cuánto valga delta de x. Por lo tanto, si voy para atrás, si aquí a es igual a menos 2b, no me importa cuánto valga delta de x y delta de y. El producto va a ser 0 porque a y b tienen una proporción entre ellos. Por lo tanto, no es necesario que a y b sean 0. Basta que a sea igual a menos 2b para que todo el paréntesis se evapore. Es decir, que aquí, en este punto de aquí, no podemos cargarnos delta de x y delta y, porque eliminarlo significaría decir que el paréntesis tiene que ser 0, pero no tiene que ser 0. Bastaría que en este paréntesis se produzcan estas proporciones de a igual a menos 2b para que se siga cumpliendo el valor de 0. Por lo tanto, existen valores de a y b que hacen que el paréntesis, siendo distinto de 0, sin embargo, el producto por los desplazamientos virtuales sea 0. ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto se produce porque hay una relación entre y x. De forma que queda demostrado, por vía de este ejemplo, que no podemos cancelar delta de q precisamente porque no son independientes. No es correcta esa cancelación. Bueno, sabiendo lo que no podemos hacer, ahora tenemos que ver qué hacemos para cancelar los desplazamientos virtuales, porque no nos sirve de nada una ecuación en la que tengamos presentes desplazamientos virtuales. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reducir las ecuaciones a coordenadas independientes. De forma que en lugar de que aparezcan delta de q y q segunda, vamos a buscar que aparezca delta de z y z segunda, que estas sí que son independientes. Si la naturaleza de nuestro problema estaba en la dependencia de las ecuaciones, de las coordenadas, vamos a eliminar la dependencia y vamos a transformar, donde allí dice q, lo vamos a transformar en z, tanto en desplazamientos virtuales como en aceleraciones. ¿Qué debemos hacer para esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Para hacer esta reducción a las coordenadas independientes, partimos de algo que sabemos por la cinemática, que las coordenadas dependientes son una función de las independientes. Dicho de otra forma, dadas las coordenadas independientes, podemos calcular las dependientes por medio de una función z. A esta función z es a la que le hemos llamado problema de posición. Problema de posición que resolvemos de forma iterativa, que requiere resolver un sistema de ecuaciones no lineales, se puede escribir de esta forma. Dadas las coordenadas independientes, obtenemos las coordenadas dependientes. Podemos derivar esta ecuación.
Entonces tendríamos que Q' habría que derivar una función que depende del tiempo a través de z. Por tanto, aplicamos la regla de la cadena. Será la parcial de f con respecto de z multiplicado por z'. ¿Y qué es esta matriz que nos aparece aquí? Pues ya sabemos que la derivada de un vector con respecto de otro vector es una matriz jacobiana. Pero es una matriz jacobiana de naturaleza distinta a la de las ecuaciones de restricción. Nos ha aparecido otra matriz distinta, que es la parcial de phi con respecto de q. Pero es distinto, estamos haciendo la derivada parcial de las ecuaciones de restricción con respecto a las coordenadas dependientes. Esto era lo que llamábamos phi sub q. Bien, no es esta la matriz jacobiana a la que nos referimos ahora. Ahora aparece otra matriz jacobiana distinta, que es la derivada de la función del problema de posición con respecto a las coordenadas independientes. ¿Qué aspecto tiene esta matriz? Pues es una matriz que es parcial de f sub 1 con respecto a z sub 1, puntos suspensivos, parcial de f sub 1 con respecto a z sub g, hay tantas variables independientes como grados de libertad, parcial de f sub n con respecto a z sub 1, parcial de f sub n con respecto a z sub g. Por tanto, se trata de una matriz dimensionalmente distinta también de la matriz jacobiana de las ecuaciones de restricción. Esta es una matriz de n por g. Tantas filas como coordenadas dependientes, tantas columnas como grados de libertad. A esta matriz la vamos a llamar matriz R. Matriz R de dimensión n por g multiplicado por z'. Por tanto, encontramos esta relación, que establece una propiedad, por otra parte conocida, que es que la relación que hay entre las coordenadas dependientes, entre las velocidades dependientes y las velocidades independientes es lineal. Es una relación lineal. Si yo duplico el valor de los grados de libertad, de la velocidad de los grados de libertad, obtengo el doble de velocidad. Si divido por 2 la velocidad de los grados de libertad, se me divide por 2 la velocidad de cualquier otro punto. Por tanto, hay una relación lineal entre las velocidades dependientes y las independientes. Una vez tenemos esto, podemos aplicar también esta expresión para los desplazamientos virtuales. Si Q' es R por Z', resulta que delta de Q, pues también podremos escribirlo como R por delta de Z. Por analogía con las reglas de diferenciación para los desplazamientos virtuales. De forma que podemos sustituir estas expresiones en la expresión que teníamos antes. Copio. Habíamos llegado a la conclusión de que delta de Q traspuesta por m Q segunda menos Q mayúscula es igual a 0. Bien. Vamos a sustituir aquí el valor de delta de Q como delta de Z traspuesta por R traspuesta por m Q segunda menos Q mayúscula igual a 0, donde hemos sustituido esta expresión aquí, traspuesta. Bien, seguimos teniendo una ecuación en donde aparecen desplazamientos virtuales, pero ahora los desplazamientos virtuales delta de Z traspuesta son independientes. Son independientes y por lo tanto podemos cancelarlos. Porque la única posibilidad de que esta expresión sea 0, siendo delta de Z independiente y arbitrarios, es que esto sea 0. No hay otra solución, cuando tenemos variables independientes. Por lo tanto, podemos cancelar esto por ser independientes y nos encontramos con R traspuesta por m Q segunda menos Q mayúscula igual a 0.
cero vectorial. Así como la expresión anterior era escalar, al quitar ese delta de z, lo que va multiplicando a delta de z ya es una matriz. Bueno, por tanto ahí tenemos una matriz. Bien, continuamos entonces con la transformación. Nos sigue apareciendo Q segunda, y habíamos dicho que Q segunda queríamos transformarlo en Z segunda. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a derivar esta expresión que marcamos aquí con un asterisco. Derivamos la expresión. Partimos de esto y derivamos respecto al tiempo. Según esto tendremos Q segunda es igual a RZ' derivada, tal cual, pues tendremos RZ segunda más R'Z'. Y esta expresión la vamos a incluir ahí dentro de Q segunda. Y así ya va a desaparecer definitivamente todo vestigio de coordenadas dependientes. ¿Qué nos queda entonces? Al sustituir nos queda R traspuesta multiplicado por M por Q segunda, que es paréntesis RZ segunda, más R'Z' menos Q igual a 0. Bien, reordeno las cosas y escribo esto de la siguiente forma final. R traspuesta por M por R por Z segunda es igual a R traspuesta Q menos R traspuesta por M por R' y por Z'. En donde opero sobre esto y paso dos de los términos al miembro de la derecha. Bueno, pues esta expresión que tenemos aquí simbólicamente constituye un sistema de G ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, no lineales, que son las que gobiernan el movimiento de nuestro sistema. Aquí tenemos la ecuación que gobierna el movimiento. ¿En dónde? ¿Cuál es nuestra incógnita? Evidentemente z de t. Si queremos resolver el problema dinámico directo, nuestra incógnita es, a partir de las condiciones iniciales, calcular cuánto vale z de t en este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar de entender un poco mejor en qué consiste este sistema de ecuaciones diferenciales, viendo cómo queda esta expresión dimensionalmente. Hemos dicho que R es una matriz de n por G, por tanto es rectangular. Entonces vamos a dibujar esto así, de forma simbólica, diciendo que esto es R traspuesta, es una matriz apaisada, donde la dimensión grande es igual a n y la dimensión pequeña es igual a G. Y nos van a aparecer aquí dimensiones grandes y pequeñas. La grande es n, la pequeña es g. Multiplicado por m, por r, por z segunda. Este es el primer término. R traspuesta por m por r por z segunda es igual a R traspuesta por Q, perdón, sí, no. R traspuesta por Q menos R traspuesta por M por R'
por z'. Bueno, como es lógico, todo este producto que tenemos aquí, R traspuesta por M por R, pues es una matriz de dimensión pequeña, G por G. Y todo este productos y sumas que tenemos por aquí, en definitiva, termina siendo un vector de G por 1. Por tanto, en definitiva, lo que nos queda es una matriz multiplicado por z segunda es igual a un término independiente que depende pues, de las posiciones, velocidades, etc. Pero dimensionalmente se ve que es un sistema de ecuaciones, de G ecuaciones con G incógnitas, que son precisamente las z, las coordenadas independientes. Bueno, pues esto es lo que representa dimensionalmente. Segunda cuestión para entender mejor estas ecuaciones, que es que ya hemos visto cómo calcular la matriz M. Esta sabemos calcularla. Calculamos la matriz de cada elemento y ensamblamos. Sabemos también cómo calcular Q. Y aquí nos vuelve a aparecer M. ¿Y qué hacemos con el resto de las matrices? ¿Cómo se obtiene la matriz jacobiana R y cómo se obtiene la matriz R'? Pues esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo obtener esas dos matrices, que son lo que nos falta para completar? Bueno, pues cálculo de R. La matriz R que nos aparece en las ecuaciones del movimiento, ¿cómo la calculamos? De la siguiente forma. Vamos a su definición. Hemos dicho que por definición Q' es igual a R por Z'. Así es como definimos la matriz R, como la matriz jacobiana que relaciona las velocidades dependientes con las independientes. Vamos a dibujar esto de la siguiente forma. Dimensionalmente tenemos Q' es igual a R por Z'. Y ahí tenemos las dimensiones, donde esto es n por g. Bien, supongamos lo siguiente. ¿Qué ocurriría si el vector z', que es el vector de grados de libertad, lo escogemos todo como 0, puntos suspensivos, 1, puntos suspensivos, 0? Es decir, si uno solo de los grados de libertad tomase valor unitario y todos los demás fueran 0. ¿Cuál de ellos? El iésimo. Tenemos en total g grados de libertad. Pues uno de ellos toma valor unitario y todos los demás 0. Nos hacemos esta pregunta. Si z' vale esto, ¿cuánto vale Q'? Bien, pues venimos aquí y vamos a hacer este dibujo. Sencillamente tomamos aquí y dibujamos aquí un 0, puntos suspensivos, un 1, puntos suspensivos, 0. Bueno,
y nos fijamos en la columna, este es el término iésimo, y nos fijamos en la columna iésima de la matriz R. Entonces resulta que justamente la primera columna de la matriz R va a ir multiplicado por el primer cero. Porque siempre al hacer fila por columna, los términos de la primera columna se multiplican por ese cero. Los términos de la segunda columna van multiplicados por el segundo cero. Todos los términos de la matriz R van a ir multiplicados por cero, excepto los términos de la iésima columna. Entonces, resulta que cuando hacemos esta operación, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda igual a, llamando a esto R super I, pues nos queda justo que esto es la columna iésima de la matriz R. Bueno, entonces resulta que tenemos aquí un resultado interesante, porque entendemos qué es lo que representa físicamente cada columna de la matriz R. Representa un estado de velocidades. ¿Y somos capaces de calcular estados de velocidades? Sí, porque usando el análisis cinemático podemos resolver un problema de velocidad y por medio de un problema de velocidad calculamos cada columna de la matriz R. Por lo tanto, para calcular la matriz R, lo hacemos columna por columna, mediante análisis de velocidades. ¿Cuántos? G, tantas como columnas tengan. ¿Y cómo se calcula cada columna? Pues muy fácil. R super I, que es la columna iésima, representa el vector Q' tomando como dato el vector Z' igual a 0, puntos suspensivos 1, puntos suspensivos 0 en la posición iésima. Pues le damos G veces vuelta a eso y somos capaces de calcular la matriz R. Bueno, resulta que para calcular la matriz R usamos nuestro conocimiento del problema cinemático. Calcular la matriz R se reduce a resolver tantos problemas de velocidades como grados de libertad. Ya tenemos calculada la matriz R, ya sabemos cómo calcularla. Segundo, ¿cómo calculamos de R'? ¿Cómo calculamos R'? Bueno, pues lo primero es que no hace falta calcular R', porque en realidad es mucho más fácil y lo que necesitamos es calcular el producto directamente R' por Z'. No vamos a calcular la matriz R' porque nos aparece multiplicada por Z'. Entonces es mucho más sencillo calcular directamente el producto que la matriz R' por separado. Entonces vamos a calcular ese producto, R' por Z'. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente forma. Partimos de la ecuación que acabamos de ver, Q segunda es igual a RZ segunda más R' por Z', que la hemos escrito aquí como derivada de la ecuación anterior. Bien, y nos hacemos ahora la siguiente pregunta. Si Z segunda es igual a 0, ¿cuánto vale Q segunda? Bueno, pues si Q segunda es igual a 0, decimos, pues justamente Q segunda es igual a R'Z'. Por tanto, en vez de escribirlo en términos interrogativos, lo escribimos en términos ya afirmativos.
R'Z' representa un estado, un vector, o representa el vector Q segunda cuando Z segunda es igual a 0. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Hombre, ¿cómo calculamos un vector de aceleraciones? Por medio de un análisis de aceleraciones. Por lo tanto, lo que necesitamos para calcular R'Z' es hacer un análisis de aceleraciones, cuyos datos de entrada es Z segunda igual a 0. Recordamos que la aceleración proviene de dos fuentes. Una aceleración que viene de la aceleración de los lados de libertad, pero la aceleración también existe cuando hay velocidad. Por lo tanto, en realidad, Q segunda cuando Z segunda es igual a 0 representa la aceleración que proviene de la velocidad. Puesto que no hay aceleración en los lados de libertad, sigue habiendo una aceleración residual debida a las velocidades, que son los términos centrífugos y los términos de Coriolis, se suelen llamar también. Son términos de la aceleración debidos a la velocidad. Bueno, pues, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, para centrar las ideas vistas en el apartado anterior, vamos a resolver el ejemplo de la figura que consta, es un mecanismo vía la manivela con dos elementos iguales de la misma longitud, L raíz de 2, L raíz de 2. Inicialmente, el ángulo φ forma 45 grados. Nos dicen que está en un plano horizontal, por lo tanto no actúa el peso. Nos dice que las dos barras tienen masa m uniformemente distribuida y nos pide cuál es el valor de φ segunda instantáneo, sabiendo que la aceleración, la velocidad, es de 2 radianes por segundo inicialmente. Bien, tal como está definido, vamos a utilizar la siguiente modelización, que es Q es igual a x1, y sub 1, x sub 2, phi. Vamos a omitir la variable y sub 2, dándonos cuenta que se trata de una guía horizontal, para reducir el tamaño de nuestro sistema. Y entonces vamos a tener xa igual a 0, y sub a igual a 0, x1 igual a 1, y sub 1 igual a 1, x2 igual a 2, y sub 2 igual a 0. De acuerdo con esto, sabemos que nuestras ecuaciones de restricción, phi de q, pues son x1 cuadrado más y1 cuadrado menos 2. Primera ecuación de distancia, correspondiente a la barra 1a. Segunda, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado menos 2 igual a 0. Y tercera será pues x1 menos raíz de 2 coseno de phi igual a 0. Escribimos solo una de las ecuaciones de ángulo, que es la proyección de la barra A1 sobre la horizontal. Sabiendo que en el caso general no sería suficiente, necesitaríamos la redundancia. Con estas ecuaciones de restricción y este vector de incógnitas, nuestra matriz jacobiana, phi sub q, sabemos que será, pues con índice x1 tendremos 2x sub 1, con índice y sub 1 tendremos 2y sub 1, con índice x sub 2, 0, y con índice phi, 0. X sub 1, y sub 1, x sub 2, phi. Son los índices de la matriz. Continuamos. Segunda fila será menos 2, x2 menos x1, menos 2, y sub 2 menos y sub 1, 2, x2 menos x1, 0. Finalmente, la tercera será 1,
0, 0, raíz de 2, seno de phi. Bien, instantáneamente parece fácil calcular cuánto vale nuestra matriz jacobiana y sencillamente particularizamos para las coordenadas que nos dan. Tendremos 2x sub 1 es igual a 2, 2y sub 1 también es igual a 2, 0, 0. Menos 2, x2 menos x1 es menos 2. Menos 2 y sub 2 menos y sub 1 es igual a 2. Otra vez tenemos 2, 0. Y la última valdrá 1, 0, 0, raíz de 2 por el seno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, por tanto 1. Bueno, ahí tenemos entonces la matriz jacobiana particularizada para el instante inicial. Como la vamos a necesitar, la guardamos aquí. Bien, entonces vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos escribir para resolver las ecuaciones dinámicas. Lógicamente, no vamos a resolverlas en este momento como ecuación diferencial, sino como una ecuación algebraica instantánea, pero nos vamos a enfrentar con todos los problemas que supone calcular cada matriz. Entonces, tenemos R traspuesta por M por R, por Z segunda, es igual a R traspuesta por Q, menos R traspuesta por M, por R' y por Z'. Pues vamos a ir calculando cada una de estas matrices hasta tenerlas todas calculadas. Para calcular la matriz de masas, comenzamos cálculo de M. Bueno, pues ya sabemos que la matriz de masa se calcula calculando la matriz de cada elemento y ensamblando. Por tanto, la matriz de masas del elemento 1, M sub 1, es M sextos por 2002, 1001, 1001, 2002. Con índices, el elemento 1 tiene puntos A1, pues entonces índice A1, A1. M sub 2, pues es lo mismo, M sextos por la misma matriz numéricamente, 2002, 1001, 1001, 2002. Con índices 1, 2, 1, 2. Bueno, estamos yendo muy deprisa porque ya lo vimos esto en el ejemplo del otro día. Con esto podemos ya ensamblar la matriz de masas de nuestro sistema, cuya dimensión es de n por n. N por n, n es igual a 4. Por tanto, como n es igual a 4, será una matriz de 4 por 4. Y atención, lo vamos a hacer aquí, señalando cada una de las coordenadas. 4 por 4, con índices x sub 1, y sub 1, x sub 2, phi, x sub 1, y sub 1, x sub 2, phi. Empezamos. De la primera matriz nos encontramos con que hay que ensamblar el término 1, 1. Y ese término 1, 1 viene pues directamente aquí. Bueno, pues aquí es en donde incluimos, se me ha olvidado aquí poner el m sextos, m es igual a m sextos, que aparece por ahí, de 2, 0, 0, 2. Después, nos vuelve a aparecer este término
que va sobre el punto 1. Pues sobre el punto 1 volvemos aquí a incluir y tendremos más 2, más 2. Seguidamente, nos aparece este término. Fíjense que aquí no tenemos sitio para el i sub 2, solo tenemos sitio para el x sub 2, por tanto, solo podemos ensamblar el término x sub 2, x sub 2. Bien, pues ese término es el que nos va a aparecer aquí como un 2. Y finalmente nos va a aparecer también estos dos términos de aquí, que son los que corresponden a x sub 2, con el punto 1, con x sub 1 y con y sub 1. Muy bien, pues estos son los que nos aparecen aquí, y aquí tendremos 1, 0. Y ya está, no hay nada más que ensamblar, porque este 2 que aparece aquí no tiene lugar en la matriz de masas, y este otro 1 tampoco tiene lugar en la matriz de masas, por lo tanto no se ensambla. ¿Qué ocurre con todo lo demás? Simétrico y ceros. Este 1, tendremos este 1 por este otro lado, y después tendremos aquí 0, y todo lo demás lo completamos con ceros. Definitiva, nuestra matriz de masas nos queda finalmente m sextos por 4, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Matriz de masas. Bien, calculada la matriz de masas. A continuación, ¿qué obtenemos? Cálculo, ponemos aquí en esta esquina, cálculo de Q, vector de fuerzas generalizadas. Pues este es particularmente sencillo, porque como no hay fuerzas exteriores aplicadas, directamente Q es igual a 0. No hay motores, está en un plano horizontal, por lo tanto no aparece el peso, no hay muelles, no hay nada de nada, ni fuerzas resistentes, no hay fuerzas exteriores, por lo tanto Q igual a 0. Siguiente. Cálculo de la matriz R. La matriz R, ¿qué dimensión tenía? Recordamos que es de dimensión n por g. Entonces, en nuestro caso, es de 4 por 1. Esto es lo que tenemos que calcular. Recordamos cuál es su definición y cuál es su interpretación. Decimos que R super I, la columna iésima de la matriz R, es el vector de velocidades tomando como dato z' igual a 0, puntos suspensivos 1, puntos suspensivos 0. Bueno, como en nuestro caso solo hay un grado de libertad, ¿qué será R super I? Pues R super I es el vector Q sub I tomando como dato z' igual a 1. ¿Qué es z'? No hemos tomado el grado de libertad, pero parece evidente que si nos dan phi' como velocidad inicial, esa sea la velocidad de nuestro grado de libertad. Por lo tanto, z' y phi' son una misma cosa si definimos a phi como grado de libertad. Entonces, atención, porque fíjense que phi' vale 2 radianes por segundo. Entonces, lo que estamos resolviendo aquí no es un problema de velocidades real, sino un problema de velocidades ficticio. Estamos calculando la matriz R, y este valor de phi' igual a 1 no es un valor real, es un valor meramente utilitario, que utilizamos para calcular la matriz R.
Por tanto, solo tiene sentido dentro de esta burbuja que hemos abierto, que es el cálculo de la matriz R. Resolvemos, teniendo precaución de no confundirnos y tomar este valor fuera de este contexto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Phi sub q por q' es igual a 0. Típico problema de velocidad. ¿Cómo se resuelve? Sencillamente planteamos aquí nuestra matriz jacobiana, que es 2, 2, 0, 0, menos 2, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 1, multiplicado por x'1, y'1, x'2, phi', igual a 0, 0, 0. ¿Cuál es nuestro dato? Phi' igual a 1, porque estamos calculando la matriz R. Pues entonces, metemos aquí, dato, Phi' igual a 1. Completamos con nuestra fila conocida, 0, 0, 0, 1 es igual a 1. ¿Y de aquí cuánto sacamos? Bueno, pues de aquí deducimos que Q', que coincide con la matriz R en este caso, Q' es la columna iésima, pero es que justo la columna iésima, R1, coincide con la matriz R. En este caso se identifica por completo. Y es igual ¿a qué? A x'1, y'1, x'2, phi'. ¿Y qué valores toma? Pues toma como valor phi', desde luego es 1, y luego tenemos x'1, pues, bueno, lo copio, lo tienen por ahí, para aprovechar el tiempo que nos queda, lo copio, y aquí resulta salir menos 1, 1, menos 2, 1. Esta es la matriz R. Bien, pues si se fijan ya, en esta ecuación solo nos queda por calcular R'Z'. Sí. Porque no hay fuerzas exteriores. No hay ninguna fuerza exterior. Cálculo de R'Z'. Recordamos, R'Z' es un vector de n por 1. ¿Qué representa? R'Z' representa el vector q segunda tomando como dato z segunda igual a 0. En nuestro caso, z segunda es phi segunda. Entonces, eso es lo que es R'Z'. Las aceleraciones cuando phi segunda es igual a 0. ¿Cómo resolvemos el problema de aceleraciones? Por medio de la ecuación de aceleraciones. Phi q por q segunda es igual a menos phi' q por q'. Bien, pues esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto vale phi' q por q'? Phi sub q ya sabemos lo que vale, es esta matriz de aquí. Q segunda son nuestras incógnitas. ¿Y cuánto vale phi' q por q'? Ah, pues esto tenemos que obtenerlo. Entonces, primero tenemos que calcular phi' q por q', que es igual, derivando nuestras ecuaciones de restricción, como son de naturaleza cuadrática, ya sabemos que esto será 2x'1 cuadrado más 2y'1 cuadrado.
2 por x'2 menos x'1 cuadrado, más 2 por y'2 menos y'1 cuadrado. Y por último tendremos ahí, bueno, si hacen la operación, derivan φ'q y multiplican por q', tendremos raíz de 2 coseno de phi por φ' cuadrado. Derivando la matriz jacobiana en su versión original y luego multiplicando por q'. Bueno, ¿cuánto vale x'1? No sabemos. Tenemos el valor de φ' igual a 2 radianes segundo, pero no sabemos cuánto vale q'. Hay que calcularlo. Previamente tenemos que calcular q'. ¿Cómo se calcula q'? Pues q' es igual a r por z'. Desde luego podemos hacer un análisis de velocidades. Podemos coger y decir φq por q' es igual a 0, y mi dato es φ' igual a 2 radianes segundo. Eso es perfectamente posible, pero hay una forma más fácil, esa ya la saben hacer. Otra forma más fácil, que es venir a la definición de la matriz R, y como la matriz R ya la he calculado, pues entonces ¿cuánto vale R? R vale menos 1, 1, menos 2, 1. Y si multiplico por z', que es 2 radianes por segundo, pues ya tengo q', que es igual a menos 2, 2, menos 4, 2. Este es el valor de q', el real, el de verdad, el que es coherente con la condición inicial que me dan. Ahora puedo sustituir. Puedo sustituir aquí estos datos. Por ejemplo, pues tendré aquí 2x'1 cuadrado, que es 2 por menos 2 al cuadrado, más 2 por y'1 cuadrado, que será 2 por 2 al cuadrado. Después tendré aquí 2, x'2, que es menos 4, menos x'1, que es más 2 elevado al cuadrado, más 2 por y'2, que es 0, menos y'1 al cuadrado, que será 2 al cuadrado. Y por último tendremos raíz de 2 por la raíz de 2 partido por 2 elevado al cuadrado. Bueno, esto resulta ser, pues 2 por 4, 8, más 2 por 4, 8, ahí nos queda 16, aquí nos vuelve a quedar 16, y aquí finalmente nos queda, esto con esto desaparece, y aquí nos queda 4. Por tanto, φ'q por q' es igual a 4. Es igual a 16, 16, 4. Una vez tenemos esto, podemos volver y ya resolver el problema de aceleración. Finalmente, problema de aceleración que se plantea directamente por medio de la matriz jacobiana, que es 2, 2, 0, 0, menos 2, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 1, por x segunda 1, y segunda 1, x segunda 2, phi segunda, igual a menos 16, 16, 4. Menos φ'q por q'. Como tenemos que introducir, tomando como dato phi segunda igual a 0, pues añadimos aquí la correspondiente dato phi segunda igual a 0. Pues esto nos sale 0,001 igual a 0. Bien, pues ya solo nos restaría resolver esto y nos quedaría q segunda, que coincide con r'z', es igual a x segunda 1, y segunda 1, x segunda 2, phi segunda, y resuelven esto, que no cuesta nada. Pues esto sale menos 4,
menos 4, menos 8, 0. Ya tenemos el producto de R'Z'. Bien, para terminar, ¿qué nos queda? La sustitución. Simplemente lo sustituimos ahí y no operamos, nos quedaría R traspuesta, pues ¿qué es? Menos 1, 1, menos 2, 1, multiplicado por la matriz de masas, que es m sextos por 4, 0, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 2, todo lo demás ceros, por la matriz R, que es menos 1, 1, menos 2, 1, por phi segunda, es igual. Estoy copiando, R traspuesta por M por R, simplemente sustituyendo. Es igual a R traspuesta, que es menos 1, 1, menos 2, 1, multiplicado por M, que es m sextos, de nuevo la matriz de masas, 4, 0, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 2, todo lo demás ceros, multiplicado por R'Z', que es menos 4, menos 4, menos 8, 0. Bien, pues si ustedes hacen esta operación, todo este producto de aquí resulta 20 m sextos y todo este producto de aquí resulta menos 48 m sextos. Por lo tanto, de ahí sale, pues, phi segunda igual a, como lo tengo aquí, a lo que dicen los apuntes. Por cierto, en los apuntes hay un error en la matriz de masas, así que por favor quien siga ahí, que hay un error en la sustitución y por tanto está mal. Sale menos 12 quintos. Bueno, pues dejamos esto aquí y seguiremos mañana.